Hola, les habla Fran Alvarado del Grupo Metafísico Caracas, aquí en la populosa parroquia de La Candelaria, en el centro de Caracas, donde tenemos al fondo el templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Este templo fue financiado por los inmigrantes canarios y comenzó a construirse en 1708. Es un templo colonial, pero esa fachada neoclásica que tiene actualmente es de finales del siglo XIX, cuando Antonio Guzmán Blanco quiso dar un toque afrancesado a la Caracas de entonces. Este templo guarda los restos del doctor José Gregorio Hernández. Es un lugar de peregrinación. Fíjense, con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández se convirtió en un santuario diocesano dedicado a conocer sobre el doctor José Gregorio Hernández. Vive esta historia que hemos tenido que vivir en ese proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, y prontamente ya existe el milagro para la santificación. Vamos a entrar al templo. No podemos hablar sino fuera del templo, donde les voy a ir diciendo la historia de ese proceso. Aquí vemos la fachada neoclásica de el templo de Nuestra Señora de la Candelaria. Es un templo donde existe mucha veneración del pueblo caraqueño y venezolano por la figura del doctor José Gregorio Hernández. En este momento, cuando entremos a la iglesia, no voy a poder hablar, sino cuando esté fuera de la iglesia, porque se está realizando una misa. Bueno, como les dije antes, vamos a entrar al santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, hoy Santuario Nacional. Aquí desde 1975 se encuentran los restos del doctor José Gregorio Hernández. Este es el lugar donde se encontraban los restos desde 1975 del doctor José Gregorio Hernández. También está presente la urnita donde estaban sus restos cuando fue trasladado del Cementerio General del Sur a la iglesia de la Candelaria. Ahora vamos a dirigirnos hacia el altar donde actualmente reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández. Es un altar colonial donde el arquitecto responsable de la obra fue José Gregorio Bertulli, que hizo algo muy sobrio, utilizó mármol blanco en el cual de una forma muy limpia colocó en el centro la urna de madera donde reposan los restos del doctor José Gregorio Hernández. Y tiene las medidas relacionadas con algunas fechas importantes en la vida del doctor José Gregorio Hernández. Por ejemplo, la medida de la parte frontal de la caja de madera tiene 55 centímetros, que corresponde a la edad que murió José Gregorio Hernández.
23 centímetros de alto en alusión a la edad en la que se graduó de médico y 31 centímetros de profundidad, que fue el tiempo que se graduó de médico. Aquí dentro de las instalaciones del santuario diocesano de Nuestra Señora de la Candelaria. Este es un sitio de devoción, un sitio donde se encuentran los restos del doctor José Gregorio Hernández. Acá se ha vivido la historia de ese proceso de llevar a José Gregorio a los altares. Para nosotros ya es santo, para nosotros ya es un maestro ascendido, con retiro etérico, llave tonal, coros angélicos, pero para la Iglesia Católica se necesita seguir varios pasos para lograr el proceso de santificación. Hace aproximadamente 73 años se comenzó ese proceso. Fue nombrado primeramente siervo de Dios. Por mucho tiempo así era conocido. Cuando yo era niño lo recuerdo como el siervo de Dios. Yo creía que existía solamente un solo siervo y ese era José Gregorio, no, pero eso es un título que se les entrega a todos aquellos que van en proceso de beatificación. Luego, es nombrado por Juan Pablo II venerable, porque ya va reuniendo los requisitos, ya tiene las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. También se hace el estudio de las virtudes cardinales presentes en José Gregorio Hernández. En 1975, a esta iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria fueron trasladados los restos desde el Cementerio General del Sur, para darle un lugar más digno, porque el lugar donde se encontraba hasta llegó a quemarse. Y para la seguridad de esos restos, lo trajeron a esta iglesia. Desde ese momento convertido este lugar en un sitio de devoción, por eso hemos visto varias personas caminando en este lugar. José Gregorio, como les decía, fue llevado a venerable. 2017, existió el milagro que lo llevó a la beatificación. Una niña de 10 años, Yexuri Solórzano, se va con su padre en una motoneta, en una moto, y para robarle esa moto lo llevan con una escopeta, le comienzan a tirar tiros y hieren a la niña. La niña es alcanzada por un proyectil en su cabeza. Ese proyectil hace que salga masa encefálica y huesos, y está delicada de salud. En Mangas de Codera vivía la niña, en el estado Guárico, y trasladarse horas del lugar donde vivía, el lugar donde fue el acontecimiento, al hospital de San Fernando de Apure, pasaron horas. La niña botó demasiada sangre. Era conocido el diagnóstico que daban los médicos, que la niña tal vez no podría salvarse, tal vez podría perder la vida, y si quedaba viva iba a tener secuelas, y no ver, no caminar, una serie de malos presagios le daban a la niña. La madre, con fe, con devoción, le rezó al doctor José Gregorio Hernández. Ella dice que vio al doctor José Gregorio Hernández a los pies de la cama donde se encontraba la niña y le dijo:
que, que no iba a pasar nada malo, que la niña se iba a recuperar. Y comienzan los médicos a atender a la niña, después de muchas horas de haber pasado el acontecimiento de la bala. Y se encomiendan a Dios, hacen la operación y en tiempo récord la niña se recupera. Algo que iba a resultar imposible de realizar, esa recuperación tan pronta, por la gravedad de la herida que tenía la niña. Es un momento bien difícil, pero que la niña sale airosa. La niña se recupera de eso que estaba viviendo. El médico que la atiende ve a la niña que va a su consulta y le toma hasta un video y le dice que mueva las manos, que haga esto, que haga lo otro. Y la niña lo hace a la perfección, como que si no le hubiese pasado nada. El médico, sorprendido, le toma este video para mandarlo a algún congreso, a algún estudio que realizara, el cual guardó en un CD. En este proceso se conoce de ese milagro, y aquí en Caracas hay un revuelo porque está el presunto milagro que lo va a llevar a la beatificación. Van hasta el lugar donde se encuentra la niña, buscan al médico, a la gente en el hospital que la atendió, y este médico les hace llegar la información también. Se reúne el tribunal eclesiástico para recabar las pruebas, para hacer un dossier que van a enviar a Roma para la causa de los santos, para llevárselo al Papa, para que el proceso de beatificación se realice. Él, de una manera mágica, dice el médico, que apareció el disco porque estaban remodelando su casa y él ni sabía dónde tenía el CD donde había grabado las pruebas de la recuperación de la niña, el antes y el después. Ese proceso de antes y después fue la causa que los médicos utilizaron para decir que era algo realmente milagroso, que no era algo hecho por mano humana, que era hecho por mano divina. Dios intervino a través del doctor José Gregorio Hernández. Y es así como aquí en la Candelaria se va viviendo un proceso que cada vez que había un avance en la causa de José Gregorio, el padre nos los comunicaba, y esto en el momento de 2020, que el Papa Francisco firma el decreto donde lo convierte en beato. Aquí fue una algarabía, fuegos artificiales, un gran pendón con la figura del doctor José Gregorio Hernández, y comienza a existir una serie de pasos que son necesarios para el proceso de beatificación, entre ellos la exhumación del cuerpo. Desde 1975 el cuerpo o los restos estaban en la entrada de la iglesia. De allí se hace un proceso a puertas cerradas. Recuerden que entre 2020 y 2021 estaba la pandemia y no
podía haber grandes reuniones, no se podía estar reunido en grupos grandes, y a puertas cerradas en ese proceso, que está el cardenal Baltasar Porras, revisa una urnita que él lo llama el Moisés, de concreto, donde reposaban los restos del doctor José Gregorio Hernández. En un precario estado no estaban tan bien conservados de esa exhumación de 1975. Revisan que sean los restos del doctor José Gregorio Hernández y comienza un proceso de estabilización de los restos del doctor a sacar reliquias, porque ese proceso de exhumación es un requisito que el Vaticano pide para el proceso de beatificación, una reliquia. Entonces sacan la reliquia que va a ir a Roma y reliquias que van a ir al Panteón Nacional, van a llevar una o ya la llevaron a diferentes iglesias de diferentes estados. También hay reliquias del doctor José Gregorio Hernández en España, en Portugal. Tengo un amigo que cuando fue a Madeira estaban bendiciendo con la reliquia del doctor José Gregorio Hernández a todos los que estaban presentes en la misa, y él, por causalidad de la vida, pudo estar presente en esa primera misa dedicada en la isla de Madeira al doctor José Gregorio Hernández. En este proceso de exhumación sacaron reliquias de primero y segundo grado. El lugar donde reposaba, donde pusieron los restos, donde llenaron con la presencia del doctor José Gregorio Hernández, eso se impregnó de sus electrones, se pudo convertir en pedacitos, y la iglesia ciertos días del año lo da como reliquia. Seguimos celebrando esta beatificación, y en abril del 2021 se realiza la ceremonia de beatificación, no aquí en la iglesia de la Candelaria, porque se necesitaba un lugar que no fuese tan fácil acceso para que el público no se agolpara, que es normal que eso suceda. Y lo hicieron en la iglesia del Colegio La Salle, La Colina, la capilla de Juan Bautista de La Salle. Y en ese proceso, el nuncio apostólico Aldo Giordano vino a Venezuela a realizar la ceremonia. Fue una ceremonia exquisita, con una música de lo mejor del repertorio de música sacra venezolana. El protocolo, la elegancia, el respeto, la devoción estuvieron presentes de la mano, donde esa diferencia que puede haber entre venezolanos en ese momento se pudo dejar de un lado, y había personeros del gobierno, de la oposición, de las iglesias, de diferentes estratos sociales, todos comulgando en amor y en armonía. Eso lo hizo posible el doctor José Gregorio Hernández. Actualmente hay un milagro en puertas, o como dice la iglesia, un presunto milagro, de un venezolano que emigró a los Estados Unidos, se radicó en la ciudad de Miami y tenía fuertes problemas renales, que podía desencarnar
causa de ellos. Su familia y él pidieron al doctor José Gregorio Hernández que intercediera ante Dios para lograr su curación, la cual el Señor logró. Hay un proceso que se abrió para que este presunto milagro lleve a José Gregorio a ser santo, nombrado por la Iglesia Católica. Ya en la ciudad de Miami se instaló el Tribunal Eclesiástico para recaudar los datos, para que con un dossier el cardenal Baltasar Porras lo lleve ante el Papa Francisco y comience ese proceso para nombrarlo santo. Pero ya José Gregorio es santo para los venezolanos y para muchas personas que de otros países han venido a Venezuela. Han venido a Venezuela y se han impregnado de esa fe, de esa devoción, de ese amor que siente el pueblo venezolano por el doctor José Gregorio Hernández. Este lugar es un lugar sagrado. Cuando entremos, vamos a ver el primer lugar donde estuvieron los restos del doctor José Gregorio Hernández y el lugar que a partir de la beatificación fue acondicionado para albergar sus restos. Este es un altar colonial de hojilla de oro que existía, pero en la parte inferior un arquitecto muy reconocido utilizó mármol blanco de una manera exquisita, de una manera que parece que estuviera suspendida la urnita de madera en el aire. Y las medidas que tiene esa urna de madera son unas medidas que están relacionadas con la vida del doctor José Gregorio Hernández. La parte frontal tiene una medida de 55 centímetros, que el 55 representa la edad del doctor José Gregorio Hernández al momento de desencarnar. A lo largo tiene 31 centímetros, que son los 31 años como médico que tuvo el doctor José Gregorio Hernández. También tiene 17 años, que está relacionado con el tiempo que duró José Gregorio Hernández trabajando como médico. Está también el tiempo que duró como profesor. Tiene la altura de 23 centímetros, que está relacionado con 23 años, que era la edad que tenía José Gregorio cuando se graduó de médico. Tiene las letras, las iniciales del doctor José Gregorio Hernández en oro en la parte superior y de frente tiene la imagen de la Virgen del Carmen, una devoción muy fuerte del doctor José Gregorio Hernández. Este altar en la parte inferior tiene la urnita que se ve ante los ojos del público, porque tiene un vidrio que la protege y está suspendida de una manera, ya la van a ver cuando se las muestre. Tiene en la parte central una imagen del doctor José Gregorio Hernández que se hizo, que era la imagen oficial en la beatificación, y la corona, la imagen de la Virgen de el Carmen, devoción del doctor José Gregorio Hernández. Como les dije, en este momento hay misa. Vamos a esperar
que desalojen la iglesia para poder entrar a filmar. Como diría Rómulo Gallegos, no llevan a enterrar un cuerpo, llevan a enterrar un ideal. Aquí hay un ideal, un propósito de lo que son en realidad, lo que deberían ser en realidad las personas. José Gregorio Hernández como santo reúne todos los requisitos, pero también como ciudadano, también como familia, también como ser espiritual. Es un ejemplo de vida. Entonces los invito a entrar conmigo a esta iglesia para ver ese altar.